Hola a todos los que nos estáis escuchando en esta mañana. Y hoy tengo el placer de tener aquí en Mujeres en la Palabra a mi hermana Noemi. Hola Noemi. Hola, buenos días. Y Noemi, hoy vas a compartir un devocional que ya has compartido en un grupo de mujeres y que tiene como protagonista a una flor, ¿verdad? A una planta. Sí, sí. Muy bonita, por cierto. Muy bien, Noemi, pues te doy paso para que compartas este devocional. Pues muy bien, gracias, Eva. No sé si lo veis. ¿Se ve, Eva? Se ve bien, solo a darle Se a ve pantalla bien. completa. Genial. Vale, muy bien. Pues el devocional se titula El girasol busca la luz. ¿Y tú? Me gustaría, Ana, porque después de ver todo lo que está pasando en este mundo, ¿no? De tanta oscuridad, tanto sufrimiento, tantas cosas, me gustaría que aprendiéramos y viéramos que tenemos una luz que alumbra y que debemos de fijarnos en ella. Vamos a ver en esta mañana quién es esa luz, ¿verdad? Y como decía Eva, pues he traído una planta de girasol. ¿Por qué? Porque las características del girasol nos enseña a nosotras como mujeres cristianas también a tener esas características que tiene el girasol. Y vamos a verlas. La principal es que busca la luz del sol. Eso todos lo sabemos. Gira sol, su misma palabra lo dice, ¿no? Gira alrededor del sol buscando la luz. Y nosotras, como cristianas, ¿no? Y en primer lugar, pues me gustaría, como introducción, contar un cuento. Espero que no sea pesado. Lo encontré por internet y su autor se llama Antonio J. Fernández y lo cogí de Reflexiones Cristianas, pero creo que es muy ilustrativo para el devocional de hoy. Dice así el cuento. En medio de un hermoso campo de trigo nació un girasol que, creciendo agigantadamente, llegó a convertirse en esplendor y orgullo para las plantas de trigo, quienes llegaron a considerar al girasol como la reina de toda la plantación. El girasol dormía durante toda la noche, pero en el día, apenas salía el sol, su mirada lo buscaba con tesón sin perderle de vista. Daba la impresión que el girasol disfrutaba de la luz del sol y en la imaginación de las plantas de trigo le escuchaban cantar preciosas adoraciones y alabanzas. En una ocasión, el trigo le preguntó al girasol: ¿por qué ese brillo tan hermoso que tiene? Porque estoy ungido con aceite, respondió el girasol sin dejar de adorar. ¿Ungido con aceite? ¿Y por quién? Preguntó con asombro el trigo. Por esa luz a la que adoro. ¿Y quién es esa luz? Esa luz se llama Jesús, concluyó el girasol. Todos estaban orgullosos de tenerla entre ellos. Un día, inesperadamente, apareció, perdón, que le he dado para atrás, apareció una planta de cizaña en el campo. Un momento. Con un aspecto tan patético que pronto todas las nobles plantas de compadecieron de ella y le dieron cobijo. Pero tan pronto se sintió la cizaña en confianza, comenzó a trabajar de acuerdo a su naturaleza y en obediencia a quien le había enviado, el enemigo, Satanás. Pronto trigo con comentario en contra del girasol, que en un principio no fueron escuchados, pero al pasar los días surtieron efecto, consiguiendo que el trigo se enemistara del girasol. Por otra parte, se acercaba al girasol usando la misma fórmula que había usado con el trigo, pero aquí no encontró otra cosa que oídos sordos, porque el girasol no tenía más tiempo que para adorar a su luz. Viendo la cizaña sus objetivos frustrados con el girasol, comenzó una nueva estrategia en una campaña para que se destruyeran las plantas de trigo entre sí. Este plan resultó porque el trigo escuchaba a la cizaña y en poco tiempo del campo solo quedaron unas cuantas plantas de trigo en pie. La cizaña, viendo que su labor había concluido, se retiró sin dejar rastro.
Las plantas de trigo que sobrevivieron se acercaron al girasol y le preguntaron: ¿cómo es posible que la cizaña no haya podido confundirte como lo hizo con nosotras? El girasol respondió: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Mateo 13:38. Conclusión o moraleja, enseñanza para nosotras. Mira a Dios y adórale solo a Él. No preste oído a gente que solo quiere confundir y destruir. Hagamos de Dios el centro de nuestras vidas y no apartemos nuestra mirada de Él, porque Él es una luz que nunca se apaga. No debemos perder de vista al que jamás nos pierde de vista a nosotras. Fijaros qué hermosa enseñanza la del girasol, ¿verdad? ¿Quién no ha visto un campo de girasoles? Nosotros hace unos 5 años fuimos a una boda a Sevilla y cuando íbamos en el coche vimos un campo lleno de girasoles, precioso. Nos tuvimos que parar para echar fotos. Pero ¿sabéis lo que pasaba? Os lo voy a poner. Pues, y es que no había manera de ponerme delante de ellos. Ellos miraban la luz del sol, y había un camino y no me podía apartar del camino, o sea que solamente pude conseguir esa foto, pero todos los girasoles están de espaldas porque miran al sol, y esta es una de las características de los girasoles. Pero no solo es la única. Yo en esta mañana pues quiero deciros algunas características más del girasol. Entonces vamos a ver la primera. La primera es que el girasol tiene un tallo robusto, erguido, con hojas de gran tamaño y altura, que puede llegar hasta los 3 metros. E incluso he leído que hay algunos girasoles que llegan hasta 6 y 7 metros. Vamos, ya una cosa increíble, ¿verdad? Esta es una característica del girasol. Pero, ¿y nosotras? ¿Qué nos dice la Biblia? Pues si leemos Filipenses 4:1, dice: así que manteneos firmes en el Señor. Firme, como ese tallo robusto del girasol erguido. Y el así que nos dice aquí el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, nos da el motivo por el que debemos de estar firmes. Y es que lo dice en el versículo 3:20, si lo leemos un poquito antes, dice el capítulo 3 de Filipenses 20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Así que fijaros, el así que se refiere a lo que ha dicho antes. ¿Por qué debemos de estar firmes? ¿Cuál es el motivo? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque somos del cielo, porque estamos aquí en la tierra. Y hay una frase que yo digo mucho y la habré escuchado, que dice: los pies en el suelo, porque estamos en este mundo, pero nuestra mirada en el cielo, porque somos ciudadanas del cielo, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Así que, fijaros, firme en el Señor, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, porque somos embajadores de Dios, somos embajadores, tenemos un rey y tenemos una ciudad, y somos embajadores aquí en la tierra. Y si seguimos, este libro de Filipenses es muy bonito y tiene una enseñanza preciosa. Y también el versículo 6 de este mismo capítulo 4, si antes hemos visto los motivos, ahora vamos a ver las claves para estar firmes. Y el versículo 6 nos dice la clave: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y he puesto aquí en este apartado: preocupada no, sino ocupada en la oración. Nos dice el apóstol Pablo: no estéis afanosas, no estéis preocupadas por lo que pasará o lo que está pasando, sino ocupados en la oración, que es fundamental, que tiene poder. Y claro, esto no quiere decir que vivamos sin preocupaciones, no, pero hasta cierto sentido. Una preocupación desmesurada, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que controla,
Tenemos un Dios, como hemos dicho al principio, que no se le pasa nada, ¿verdad? Sino que Él tiene el control de su mundo, que es este. Por eso, preocupada no, sino ocupada en la oración, con acción de gracias, dando gracias a Dios, ¿no? Y con ruego. Así que fijaros, esta es una de las claves, pero no es la única. Dice también el versículo 8, otra de las claves para estar firme en el Señor, dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí he puesto, llena tu mente con pensamientos correctos para estar firme en el Señor. Llena tu mente con pensamientos correctos. Y fijaros, una cosa muy importante, y es que a veces se confunden emociones con sentimientos, y realmente no es lo mismo, porque los sentimientos, las emociones, perdón, es algo innato, algo que sale de forma natural de la persona frente a un acontecimiento, frente a algo que te pasa, ¿no? Pues tú tienes una emoción, puede ser de alegría, puede ser de tristeza, de asombro, ¿verdad? Y eso sale de forma natural. Pero las emociones no, las emociones se construyen. Y los sentimientos, perdón, los sentimientos se construyen. ¿Y qué son los sentimientos? Pues es la suma de la emoción y de los pensamientos, de lo que tú piensas a raíz de esa emoción, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una emoción, te pasa algo adverso, una situación difícil que no te gusta, algo que te han hecho, y tú tienes una emoción de ira o de tristeza y le tienes pensamientos en tu mente y le das vuelta a la cabeza y empiezas a decir, bueno, es que esto me ha pasado porque yo soy mala, o hay que ver que nadie me entiende, nadie me comprende. Y estos pensamientos no son objetivos, sino son subjetivos, porque tú te los vas haciendo y pueden que no sean reales. Y la suma de la emoción y del pensamiento da lugar al sentimiento. Un sentimiento de tristeza, un sentimiento de amargura, no sé, podéis ponerle nombre de los sentimientos que queráis, ¿no? Y puede llegar incluso a la ansiedad, qué cosa más terrible, ¿no? Que puede afectar a nuestro físico y a nuestra vida espiritual también. Así que nosotros podemos cambiar nuestros sentimientos, cambiando nuestros pensamientos, llevándolos a Dios y dejándonos llevar por pensamientos positivos, pensamientos buenos. ¿Qué llenas tu mente? ¿Con qué está llenando tu mente? Como decía el apóstol Pablo, ¿no? Llena tu mente con pensamientos correctos, con todo lo bueno, con todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. En esto pensad. Así que depende de lo que llenemos nuestra mente, así serán nuestros sentimientos, ¿verdad? Otra cosa también, otro versículo que en este apartado de estar firme es que no estamos solas. Dios está con nosotros y dice el versículo 13 de Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos hacer frente a todo por medio de Cristo? ¿Por medio de nuestras fuerzas? No, no podremos, pero por medio del Señor sí. Así que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y tampoco en este apartado podemos dejar un texto que es clave también y que hemos leído muchas veces las que somos creyentes, ¿no? Se encuentra en Efesios 6, 10 al 20, que habla de la armadura del cristiano. El cristiano tiene una armadura espiritual que nos la da Dios para vencer en el día malo. Y me gustaría que lo leyerais en casa porque no da tiempo a leerlo. Pero Efesios 6, del 10 al 20, la armadura del cristiano. Y 3 veces aparece, estad firmes, en los versículos 10, 13 y 14, ¿verdad? Pero no podemos pararnos en esto. Y otro versículo también, segunda de Pedro,
Bueno, el versículo 9 también obedece la palabra, que lo hemos pasado por alto, que dice el versículo 9, lo que aprendisteis y recibí y vi esto hacer. ¿Por qué? Porque el Dios de paz estará con vosotros. Obedece la palabra, ¿verdad? Para tener paz. Y ahora sí, Efesios, que es lo que hemos dicho, y segunda de Pedro 3, 17 y 18, que dice, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de esos malvados, de los versículos 16, seáis dados, caigáis de vuestra firme posición. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no descuidarse bajando la guardia, estar vigilantes y atentas. Y también, dos cosas que vemos en este versículo, no descuidarse y crecer, que tu vida cristiana sea un progreso constante. No podemos quedarnos pequeñitas, sino como la planta de girasol va creciendo y creciendo y creciendo, así debe ser nuestra vida, de crecimiento también. ¿Y qué es lo que hace crecer al girasol? Ya lo hemos visto, la luz del sol. Y esta es otra de las características que vamos a ver. Busca la luz del sol. Necesitan la luz y el calor para crecer, llenarse de energía y vivir. Siguen al sol en su recorrido. Versículo que no hable a nosotras de esto. Salmo 5.3, que dice, de mañana, Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué bueno que de mañana busquemos al Señor, como hacía el girasol en el cuento. Por la noche dormía, pero por la mañana sus ojos miraban a la luz. Qué bueno que nosotras cada mañana también busquemos la luz de Dios, porque sabéis que la Biblia nos dice que Dios es luz. Primera de Juan lo dice, Dios es luz y que no hay tinieblas, ninguna tiniebla en él. Dios es luz como lo es amor, Dios es amor también y es su esencia. Es su esencia, forma parte de él. No es una luz cualquiera, sino que es la luz por excelencia. Y nosotros debemos de buscarle a él, porque dice que no hay tinieblas en él. En la Biblia las tinieblas nos habla de oscuridad, de pecado, de todo lo malo, y sin embargo la luz nos habla de lo justo, de lo bueno, y Dios es luz. Debemos de buscarle a él cada día. El salmista lo decía así. Otro versículo también es el Salmo 90, 14, que dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Os acordáis del cuento también? Que el girasol, las plantas de trigo veían al girasol como cantando alabanzas a Dios cada día. Nosotras también de mañana busquemos al Señor. Demos gracias al Señor cada día por los rayos que nos da de misericordia, de bondad, que nos brinda cada día. Cada día Él nos manda su misericordia y nos da lo que necesitamos. Pues seamos agradecidas y cantemos alabanza al Señor. No dejemos de adorarle, no solamente por lo que nos da, porque la adoración va más allá, ¿no? Adoramos porque tenemos un Dios grande y tenemos un Dios que es amor, que es luz. Le adoramos por lo que Él es, no por lo que nos da. Así que sepamos alabarle y adorarle cada día. Y por último, un clásico que no podía faltar en este apartado es Hebreos 12.2, que conocemos también, dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? El evangelista Juan nos dice en su evangelio, en Juan 8.12, que Jesús es la luz del mundo. Dice Juan 8, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo estás andando tú? ¿Estás andando en la luz de Dios o estás andando todavía en tinieblas? Si no has ido a Jesús, estás andando en tinieblas. Pero quien tiene a Jesús, tiene la luz, tiene la vida. Jesús quiere darnos plenitud de vida.
Búscale a Él realmente para tener la luz verdadera. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, fijaros, busca la luz del sol. Pero otra característica también del girasol es que produce aceite y semillas comestibles. Las pipas, ¿quién no ha comido pipa alguna vez, verdad? Que son ricas en vitamina E y minerales que ayudan a reducir los niveles de colesterol en la sangre, pero sin abusar, claro. ¿Qué podemos decir de esto? Pues hay versículos en la Biblia también, Colosenses 1:10, que dice, para que andéis como es digno del Señor. Y en la Biblia cuando habla de andar, significa cómo es nuestro vivir diario, ¿verdad? Cómo andamos en el Señor. Dice que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Andar como un estilo de vida, ¿verdad? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Le agradas a Él? En toda buena obra y creciendo como el girasol y dando fruto, que es este apartado, al igual que el girasol da fruto y nosotras estamos dando fruto realmente. Otro versículo más, Gálatas 5, 22 y 23, que nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Estamos dando realmente este fruto o vivimos vidas amargadas, tristes, gritamos? Si esto es así, pues algo estamos haciendo mal, porque el fruto del Espíritu, si el Espíritu está en nosotras, pues entonces tenemos que dar este fruto que es de Él, que lo produce Él. Amor, gozo, paz, paciencia. Hay un versículo en Efesios 4:31 que me gustaría leer, que lo tuvimos hace poco en nuestros estudios de descubrimiento, lo tuvimos estudiando y es muy, muy importante y tiene que ver con esto. Dice Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y toda malicia. Antes bien, sé bondadosos unos con otros, misericordiosos y perdonando uno a otro, como Dios también os perdonó en Cristo. Fijaros, esto es lo que nos dice Efesios a nosotras. Quitaos eso. ¿Por qué debe de quitarse eso de nosotras? Pues 3 cosas. Si hemos creído en el Señor, dice Efesios 4, en el versículo 22, que no lo vamos a leer, pero léelo en casa, es muy interesante. 3 cosas. Versículo 22, despojaos del viejo hombre, dice el apóstol Pablo, despójate del viejo hombre. El viejo hombre es la vieja naturaleza que está en nosotras y debemos despojarnos de ella. Versículo 23, renueva tu mente. Si antes ha dicho despójate del viejo hombre, ahora renueva tu mente. Es lo que hemos hablado de la mente. En la mente se producen batallas difíciles, ¿verdad? Pero renueva tu mente, con lo que hemos dicho antes de Filipenses. Y el versículo 24 de Efesios 4 dice, vístete del nuevo hombre, que es según Dios, de la nueva naturaleza que se nos ha dado. Despójate, renuévate y vístete. 3 cosas fundamentales para crecer en el Señor. Y otro versículo más, Lucas 8, también muy conocido porque es la parábola del sembrador. Quien no la conoce, la semilla del Evangelio es esparcida y cae en diversos tipos de tierra, pero una cae en buena tierra. Y la semilla que cae en buena tierra, en el corazón que desea recibirla, pues dice que nació y llevó fruto a 100 por 1. Eso es lo que pide el Señor de nosotras, que llevemos fruto, que no nos conformemos con poco, que sea 100 por 1. Eso con la ayuda del Señor podemos hacerlo. Así que
Otra característica, produce aceite, semillas y lleva fruto, y nosotras también. Pero hay más, fijaros. Otra característica del girasol es su belleza y ornamentación, sirve para decorar, para adornar. Y Van Gogh, este célebre pintor del siglo XIX, pues tiene una serie de cuadros de girasoles. Y por esos cuadros se han llegado a pagar cantidades millonarias, ¿verdad? E incluso estudiando este tema, pasé por una floristería y vi girasoles y tuve que comprar uno porque me gustó tanto las características del girasol que no quería olvidarlas. Y compré uno y lo tengo en la cocina adornando y queda precioso. Así que fijaros, belleza, ornamentación para decorar. Pero también otra cosa, y fijaros aquí en este dibujo, bueno, en esta flor, el centro, la cabeza del girasol, qué belleza más grande, ¿verdad? Donde está la semilla. Y es que el patrón de las semillas del girasol siguen una secuencia matemática, fijaros, es una secuencia que se llama Fibonacci. Y es que las semillas están puestas de una forma para que entre la luz del sol y no se tapen una a otra, y también para el agua, para que llegue bien. Están hechas con sabiduría, fijaros, y es una secuencia matemática. Buscarla en internet, que es muy interesante cómo están puestas de forma muy sabia. Y esto me habla de belleza, pero de sabiduría. Hay un diseñador que ha creado todas las cosas, y ese diseñador sabio ha sido Dios. Decía Einstein que Dios no juega a los dados. Y lo sabemos porque todo lo que Dios ha creado es perfecto, tiene una perfección que difícil de entender muchas veces. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que Dios creó fue creado bueno en gran manera, como dice el Génesis, pero el pecado lo ha deteriorado. Nosotras mismas somos hecha imagen y semejanza de Dios, pero estamos deterioradas por el pecado. Pero las que hemos nacido de nuevo, las que somos creyentes y hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador y le hemos pedido perdón por nuestros pecados, Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado. Y ¿sabéis qué? Nosotras somos bellas, somos de un valor incalculable para el Señor, porque hemos sido limpiadas, hemos sido salvadas, y se nos ha pagado un precio muy caro. No ha sido oro ni plata, sino ha sido la sangre preciosa de Jesús, clavado en la cruz por amor a nosotras. Somos de un valor incalculable. ¿Qué versículos podemos ver aquí? Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. ¿Y sabéis lo que significa literalmente la palabra hechura en el original? Significa poema, una obra maestra. Para el Señor somos su obra maestra, somos un hermoso poema, precioso. Y es que para el Señor somos preciosas, tenemos un valor incalculable. Otro versículo más dice Proverbios 15:13, el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor de corazón abate el espíritu. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está alegre o siente dolor? Pues fijaros, como he dicho antes, nosotros podemos escoger. Y yo escojo estar alegre. A pesar de las circunstancias que nos rodean, que son malas, a pesar de la guerra, a pesar de todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor, todo por culpa del pecado, porque Dios no lo hizo así al principio. Pero a pesar de todo lo que está pasando, yo escojo estar alegre. Y alegre no quiere decir que en situaciones difíciles no pueda sentir dolor o tristeza. No, sí, pero esta tristeza y este dolor no puede ser permanente porque nos hace daño. Tenemos que levantar alas, mirar a la luz, mirar a Dios, llenarnos de las cosas positivas como hemos leído y saber que Dios tiene el control de todo. Yo elijo estar alegre porque ¿sabéis qué dice la Biblia?
que el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor está en nosotras, las que hemos creído, y es un gozo que perdura, es un gozo a pesar de las circunstancias. Yo no puedo cambiar las circunstancias, pero sí puedo cambiar mi forma de pensar y mi forma de actuar. Yo escojo estar gozosa en el Señor, porque Él es el que me da el gozo y me da la paz. Así que esto es lo que traía en esta mañana a todas, que pensemos en el girasol. Cuando miremos esta hermosa planta, nos fijemos en su característica, tallo robusto, mira al sol, busca la luz del sol para crecer, para llenarse de vida, y también tiene una belleza, son preciosos y, como no, también produce fruto. Pues eso que se vea en cada una de nosotras, en las que hemos creído en el Señor, y las que están escuchando este mensaje, este devocional, y todavía no tienen al Señor, que le busquen, que busquen la luz, porque en medio de tanta oscuridad hay una luz, que es la luz de Dios, que brilla con fuerza, pero tienes que buscarla porque Él está ahí para recibirte. Pues muchas gracias por oírme, por haber llegado hasta el final, y doy paso a Eva ya para terminar. Que el Señor os bendiga. Pues muchas gracias, Noemi, por todo lo que has compartido, y de verdad deseamos que el Señor use este devocional, que use su palabra. Y como escuché decir a alguien que te había escuchado ya, nunca vamos a ver los girasoles de la misma manera, porque es una manera muy ilustrativa de aprender estas verdades espirituales. Gracias, Noemi, que el Señor te bendiga, y te esperamos en una próxima ocasión. Pues muchas gracias a ti, Eva. Un momentito que...